Gloria a Dios. Amados, buenas tardes, Dios les bendiga, qué bueno que están aquí. Les animo a que dispongamos nuestras vidas y nuestro corazón para escuchar el mensaje. Pero quiero dar la bienvenida también a los que nos verán a través de las redes sociales como cada 8 días. Sean bienvenidos, dispongámonos a recibir la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias a través de la epístola para sentirnos halagados como el Señor quiere. La epístola a los Romanos, en el capítulo 10, en los versos 12 al 15. Cuando lo tengas, vamos a ponernos un momentito de pie. Honremos al que honra merece, aquel que entregó su vida por ti y por mí, aquel que no escatimó nada, aquel que por amor dijo que su propósito era venir al mundo para morir por todos nosotros, porque fuimos rescatados, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. La epístola a los Romanos en el capítulo 10, los versos 12 al 15 dice en lo siguiente: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Vamos a orar. Padre, gracias porque has venido a nuestras vidas, porque quieres usarnos como los instrumentos que lleven el mensaje, que proclamen, que anuncien el mensaje de salvación. Sé, Señor, que no es fácil, pero si tú con nosotros, el camino está abierto. Gracias porque has puesto en nuestros corazones cumplir con esta obligación y responsabilidad. Como dijo el apóstol Pablo: Señor, soy deudor. Y él sentía la obligación de llevar el mensaje. Ayúdanos a que podamos también sentirnos con esa responsabilidad y obligación de llevar el mensaje que puede salvar a cuantos crean y escuchen y se vuelvan a ti. En el nombre de Jesús, usa nuestras vidas para tu gloria, Dios. Y te pido gracia para hablarle a mis hermanos y que ellos, al abrir sus corazones, Padre, esta palabra quede sembrada en ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntate, hermano. ¿Sí notaste lo que dice el verso 12? Porque no hay diferencia entre las personas, entre los seres humanos. Esto es lo que está diciendo. Para Dios no hay diferencia. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Dios nos ama. Dios te ama. Y sabes, Él nos trata a todos por igual, porque para Él no hay distinción de personas. Él no distingue ni raza, ni nación, nada. Él no distingue nada. Para Él todos somos iguales. Su amor no está limitado a alguna persona. No está limitado para mí el amor de Dios, ni para
como escribió el apóstol Pablo, tampoco estaba limitado para él. El amor de Dios es para todos, para quien sea, para quien lo busca. Para todos es el amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él no hace distinción de personas, no distingue a nadie, sea quien sea. Para Él somos sus hijos amados. Tú eres un hijo, una hija de Dios que ama. ¿Sabes por qué? Porque todos somos su creación. Todos somos creados por Él. Para Él todos somos amados. Por eso no tiene distinción. Pero también para Él todos somos pecadores. Y si somos pecadores, estamos separados de Él. Porque el pecado nos separa de Él. El pecado es desobediencia. Y Él busca obediencia de parte nuestra hacia Él. Entonces, todos somos pecadores. Y la única manera de poder ser salvos es mediante su justicia que nos provee, que nos proporciona Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Dios no nos ve a alguna persona en especial de un modo. Dios no nos salva de un modo a alguna persona. No. Él nos salva de una manera a una persona y a otra de otro. Él no nos salva así, de esa manera. Él no rechaza a nadie. Él no te rechaza a ti. Nosotros somos los que lo rechazamos, acuérdate. Acabamos de comentar en segunda de Crónicas 15:2. El que me busca me encuentra, dice el Señor. Porque si quiere estar conmigo, yo quiero estar con Él. Ahí está la diferencia. Por eso Dios no hace distinción de personas. Si tú lo buscas, tú lo vas a encontrar. Si tú le pides ayuda, Él vendrá en tu ayuda. Pero para eso tienes que ir a buscarlo. Tienes que estar con Él. Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Lo mismo ama al más terrible pecador que al más santo, porque somos su creación. Él sabe todo lo que hacemos. No necesita de tener mensajeros que le digan, mira, Él se comportó de una manera y Él de otra. No, Él sabe todo de nosotros. Por eso es que necesitamos ese lavado, como les hablábamos en la vez anterior, ese lavado de pies. Y aunque nosotros ya hemos sido lavados por la palabra, necesitamos ese lavado de pies diariamente. Porque diariamente cometemos errores que lastiman a nuestro Dios. Nos enojamos. Quizás vimos hasta una película que no era agradable para nuestro Dios. Quizás vimos con malos ojos a una persona. Quizás se llenó de rencor, de resentimiento en nuestro corazón. Acuérdate, ver con malos ojos a una persona es adulterio. Jesús lo dijo. Tener odio o rencor, resentimiento hacia una persona es como si yo la asesinara, como si esa persona asesinara. Por eso es que es necesario que nosotros lo entendamos. Dios no tiene favoritos. Dios no hace distinción de personas. Dios no favorece a ninguna persona por sobre otra para ¿cómo se llama? Salvarla o condenarla. Dios no lo hace. Y si no, mira, ¿te acuerdas cuando estaba Pedro en la casa de Cornelio, en el capítulo 10 del libro de los Hechos 34 y 35? Lo que él mismo, inclusive siendo un judaizante, Pablo lo amonestó porque él mismo no quería, cuando estaba con los de él, no quería saber nada de los gentiles. Y sin embargo, él llegó a la conclusión cuando lo llama
nuestro Dios, para que fuera y le hablara a Cornelio. Dice, ahora entiendo que Dios no hace distinción de personas. Él dice ahí, no hace acepción de personas, sino que Él se agrada con el que le teme y hace justicia. ¿Tú le temes a nuestro Dios? ¿Te agradas de nuestro Dios? Dale gloria a Dios por ese motivo. ¿Por qué? Porque Él lo merece, el ser poderoso del universo, el soberano de la creación. Él merece todo eso y más. Nuestro Dios es generoso con todos aquellos que le pidan ayuda. ¿Por qué? Porque Él es lleno de amor, de misericordia. Él no se enoja fácilmente. Él no se enoja fácilmente. Por eso cada día tú y yo vayamos al trono de la gracia y purifiquémonos ahí, dejemos esa maleta de maldad que hay en nosotros. Cada día debemos hacerlo. Dijo David en el Salmo 4, me parece que eres el 8, en paz me acostaré y así me dormiré, porque tú, Señor, me das esa gracia. Tenemos que entender que solo Él nos da esa libertad para vivir la vida como Él quiere, esa paz que Él quiere darnos. Porque si Cristo me liberta, libre seré, dice la Escritura. Él es generoso con todos los que le piden ayuda. Y Él viene en nuestra ayuda. Por eso, si tú notaste, en el verso 13 de este capítulo 10, dice, todos los que invocaren el nombre del Señor serán salvos. Todos los que le pidan ayuda. Esto significa que cualquier persona que le busque puede ser salva. Esta es la promesa que Él nos está dando. Esta es una promesa para que tú la firmes y la guardes en el corazón. Es decir, Señor, yo te busco y necesito de tu gracia, pero ahora vive como a Él le agrada, en obediencia a Él. Porque si Él va a venir a ti, te va a dar esa ayuda. Porque si tú le pides ayuda, Él viene a ti en esa ayuda que tú estás buscando. Y tienes que entenderlo. Entonces todos podemos ser salvos, cualquiera que sea, mediante esta promesa. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que su salvación es con tan solo hacer una cosa: pedir su ayuda, invocar su nombre. Invocar su nombre, creer en su nombre. Eso es lo que Él quiere, eso es lo que busca de nosotros. Y tú tienes que hacerlo, tú tienes que entender que si de verdad levantas tu rostro. ¿Te acuerdas que cuando Jesús multiplicó aquellos panes para darle y los peces para darle a aquellos 5,000 gentes? Ahí el capítulo 14 de Mateo, por ahí lo encuentras. Él levantó su rostro y dio gracias porque eran unos cuantos pececillos y unos cuantos panes para darle a tanta gente. ¿Cómo lo iban a hacer? Aquellos hombres dijeron, ni 200 denarios bastarían para darle de comer a estas gentes. Pero Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Levantó su rostro simplemente y dijo, te doy gracias, Señor. Y se multiplicaron los panes. Y sobraron, ¿cuántas? 12 cestos, me parece. Porque esa es la gracia de nuestro Dios. Cuando uno busca la ayuda en Él, Él viene y satisface nuestras necesidades con esa ayuda que viene de Él. Que muchas veces somos sorprendidos porque Él nos ama a todos por igual. Y ¿sabes qué? No quiere que nadie se pierda. Dice el apóstol Pedro en su carta, en su segunda carta 3:9, que no quiere que nadie perezca, que nadie se pierda.
Y nuestro Dios está contigo si tú lo buscas y no quiere que te pierdas, sino todo lo contrario. Si Él es el dueño del oro y la plata, Él va a venir contigo y podrá satisfacer tus necesidades. Obviamente, si tú le pides, Señor, ahora en diciembre me quiero sacar el premio gordo de la lotería, pues ahí lo vas a tener. Vas a quedarte esperando porque no te va a dar nada. Él nos dará lo que no nos aleje de Él. Y eso es lo que tú tienes que entender. Mira, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con todos nosotros, no queriendo que nadie perezca, que nadie se pierda, ahí está, sino que todos arrepentidos vayamos a sus pies. Todos arrepentidos vayamos a sus pies. ¿Notaste dos palabras en el verso 13 de este capítulo 10 de Romanos? Todo aquel dice el apóstol Pablo, y esta es palabra de Dios. Significa que cualquiera que le pida ayuda, sea quien sea, encontrará esa ayuda. Y esto significa que aquella persona que invoca de esta manera, que le pide la ayuda de esta manera a nuestro Dios, cree que Jesús es el Señor y que ha venido a salvarle. Esta persona cree, y si tú lo haces es porque tú crees que Él es el Salvador del mundo. Y si lo hacemos es porque creemos que Él es el Hijo de Dios que ha venido al mundo a darnos la salvación. Y si nosotros invocamos de esta manera a Jesús, es porque creemos en Él, porque creemos en su mensaje, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a lo mejor que Él tenía, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Invocar el nombre de Jesús de esta manera, pidiendo su ayuda, es creer en las palabras de Jesús. Cuando Él dijo: el que oye mi palabra no vendrá a condenación, porque le cree a aquel que me envió, y por lo tanto tendrá vida eterna. ¿Te imaginas creer en Él de esta manera? Cualquiera que le pida ayuda, sea quien sea, encontrará la salvación. ¿Por qué? Simple y sencillamente, mira lo que nuestro Dios dice a través de Ezequiel en el capítulo 18, en los versos 21 al 23. ¿Puedes buscarlo? No importa lo terrible que pueda hacer esta persona, no importa lo terrible de su pecado, no importa lo terrible de su maldad. Nuestro Dios, capítulo 18 de Ezequiel, versos 21 al 23. Nuestro Dios dice: mas si el impío se arrepiente, se aparta de sus malos caminos, de todos sus pecados, de todo lo que hizo mal, y guardare todos mis estatutos, e hiciera según el derecho y la justicia que hizo, vivirá. Todas sus maldades, es decir, sus transgresiones que cometió, no le serán recordadas, no le serán tomadas en cuenta. Eso es lo que está diciendo nuestro Dios. Contra él, en su justicia que hizo, vivirá. Dice el 23: yo quiero la muerte del impío, dice el Señor, no vivirá si se apartare de su camino. Está claro que si se arrepiente de su maldad, se le permitirá vivir. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Por eso te decía, Él ama a todos por igual, sea quien sea.
Él ama al más terrible pecador, porque también es su creación, porque también Él entregó su vida por él. Entonces, tenemos que entenderlo. Nuestro Dios está aquí con nosotros. Y nosotros estamos aquí porque queremos conocerlo, estamos escuchando el mensaje para poder invocarlo, para poder pedirle su ayuda. Todo aquel que invocare, todo aquel que le pida ayuda, en el nombre del Señor Jesús será salvo. Insisto, si tú crees que Jesús ha venido a salvarte, te salvará. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y que vino al mundo a salvarnos, así será. Todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús, todo aquel que le pida ayuda, Él vendrá. ¿Qué significa esto? Cuando tú lo haces creyendo, sabiendo que así será, ¿sabes qué sucede en ese momento? Sucede que tú estás entregándote totalmente a Él, estás rindiendo tu vida, tu corazón a Él, sin escatimar nada. Estás entregándote a Él sin importar nada, ni el costo. Te estás rindiéndote a servir a Cristo en todo tu ser, con todo lo que eres, con todo lo que somos. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Cuando invocamos el nombre del Señor Jesús, cuando le pedimos ayuda en el nombre de Jesús, estamos diciéndole: heme aquí, Señor, aquí estoy para ti y para tu gloria, porque nosotros creemos quién es Él, porque nosotros sabemos quién es Él. Cuando esto lo hacemos, estamos confesando, dice Romanos 10:9, estamos confesando que Jesús es el Señor, confesando con nuestra boca que Jesús es el Señor de nuestras vidas y que Dios le levantó de la muerte. Eso es lo que estamos haciendo, creyéndole a Él cuando invocamos el nombre de Jesús, porque le estamos pidiendo la ayuda que necesitamos. ¿Quién no necesita de Dios? ¿Hay aquí alguno que diga que no necesita de Dios? ¿Hay aquí alguno que asegura que va a amanecer mañana? Vivimos por su gracia. Así es que debemos confiar en Él, confiar en Jesús, creer en su nombre. Óyeme bien, confiar en Jesús, creer en su nombre, es reconocerlo y someternos a su deidad, a su autoridad, a su soberanía, a su poder, a su majestad, a su palabra y a su gracia. Quienes lo hagamos, somos salvos. Vivimos en la gracia de nuestro Dios. Pero solo la salvación puede llegar a nuestras vidas cuando escuchamos el mensaje y creemos en los hechos del Evangelio. Porque quizás pudiéramos preguntarnos como Pablo. En este capítulo 10 de Romanos, en los versos 14 y 15, él mismo se pregunta y dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Es lógico pensar que todo aquel que invoque el nombre del Señor, que todo aquel que le pida su ayuda, son salvos. La salvación significa ser libres, ser libertados del pecado por nuestro Dios. Eso es la salvación. Recuerda que todos somos pecadores y estamos apartados de su gracia. Entonces todos necesitamos invocar el nombre del Señor Jesús para ser salvos. Necesitamos pedir su ayuda. Y eso es lo más hermoso, que hoy lo sabemos. Por eso te digo que es lógico pensar que todos los que invocan el nombre de Jesús, todos los que piden ayuda son salvos. Pero dice el apóstol Pablo, pero solamente los que han creído son los que pueden pedirle ayuda. Solamente los que han escuchado son los que han oído acerca de Él. Solamente aquellos que tienen quien les predique son los que han oído acerca de Él. Ningún predicador, es lo que está diciendo Pablo, puede predicar el mensaje del evangelio verdadero si Dios no lo envía. ¿Me estás escuchando? Ningún predicador puede predicar el mensaje del evangelio verdadero si Dios no lo envía. Aquí está. Yo no lo estoy diciendo. Dice el verso 15, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Dios tiene que enviar esos predicadores, porque si Dios no enviara predicadores, ¿cómo van a escuchar el mensaje? Si Dios no enviara predicadores, ¿cómo van a creer en Él? Si Dios no enviara predicadores, no habrá quien le pida ayuda, quien invoque el nombre del Señor. Por lo tanto, ¿quién podría ser salvo? ¿Quién puede ser libre de pecado? Recuerda, si el Hijo de Dios nos hace libres, libres seremos. Tenemos que hacerlo. Y aquí la palabra predicador significa el que proclama, el que anuncia. ¿Y sabes una cosa? A todos nosotros que estamos aquí se nos ha asignado un púlpito personal. A todos nosotros, ¿para qué? Para anunciar el mensaje verdadero del evangelio, el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación. A todos nosotros tenemos que hacerlo. ¿Dónde está ese púlpito? ¿En nuestro hogar? ¿En nuestro trabajo? ¿En la escuela? ¿En la oficina? Donde te encuentres. Tenemos que llevar el mensaje de salvación, porque eso es lo que quiere nuestro Dios, y eso es lo que Él nos ha dejado como responsabilidad y obligación, ir y llevar el mensaje de salvación. Hace un momento te decía que el apóstol Pablo escribió en su carta a los Romanos 1:14, soy deudor, y alude en esa escritura, en esas dos palabras, un sentido de obligación por llevar el mensaje. Ahí está, mira, a sabios y a no sabios, a griegos y a no griegos, soy deudor. Para llevar el mensaje a todos, para anunciar el mensaje de salvación a todos. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto
y necesita vida. Porque el hombre va camino a la destrucción y necesita ser liberado. Porque el hombre vive sin esperanza cuando está sin Dios, por lo que necesita de Dios. Porque el hombre vive separado de Dios y necesita de Cristo. Necesita conocer a Cristo. Hay que quitarles ese velo que les cubre sus ojos y que no les deja ver. Porque el hombre está perdido y debe ser hallado. Aquí está la respuesta. Alguien necesita ser enviado a predicar las buenas nuevas de salvación. Para que la gente escuche y pueda creer. De este modo se tiene que hacer. Este es el camino. Este es el camino. Por eso el apóstol Pablo dice en este pasaje del capítulo 10 de Romanos, en el verso 15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Yo creo que tú, así como yo, estamos aquí porque creemos en Él. Que un día vino, tomó nuestra propia naturaleza, anunció el Evangelio, dejándolo inconcluso, porque la obra de redención tenía que ser satisfecha, morir en la cruz. Y cuando estaba en esa cruz, Él dijo, consumado es. Estaba diciendo lo que ya en su oración sacerdotal había dicho en Juan 17. Padre, he cumplido con el encargo que me hiciste. Ahora vuelvo a ti. Cumplió cabalmente en aquella cruz. Cuando Él dijo, en tus manos entrego mi espíritu, cayó su cabeza porque estaba todo hecho. 3 días después de levantarse de la muerte, en ese momento su obra totalmente completa estaba destruyendo el poder de pecado, de enfermedad y muerte que había en Satanás. Por eso Él dijo, sobre mi iglesia no prevalecerá el poder del Hades, el poder del diablo, el poder del infierno. Y tú y yo somos la iglesia de Cristo. Por eso es necesario, satúrate de la palabra de Dios para que de verdad tú seas aquel que hace la iglesia de Cristo. Ponte de pie. ¿Cuántas veces has tú pedido la ayuda a nuestro Dios Todopoderoso? Él dijo, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. ¿Cuántas veces has pedido la ayuda de nuestro Dios? ¿Cuántas veces parece que estuviera sordo y que no escucha? ¿Por qué sucede eso? Porque no tienes la relación con Dios. Empieza desde este momento, si tú no la tienes, a buscar tener esa relación y ese compromiso con Dios, de serle obediente a Él. Te animo a cerrar tus ojos y que ahí donde estás, desde tu corazón,
Como dijo el apóstol Pablo, con tu boca confieses, pero con tu corazón creas. Que tú le puedes decir que necesitas de Él. Dile de esa manera: necesito de ti, tu gracia en mi vida. Quiero conocerte de verdad. Ayúdame. Sé que tú pagaste el precio de mi paz, porque tú me libertaste, y te doy gracias por el perdón que me has dado. Derramaste tu sangre por amor a mí y entregaste tu vida porque me amas. Gracias, Jesús. Entra en mi corazón. Ayúdame a construir un santuario cada día donde tú puedas habitar. Pero quiero que seas tú mi Señor y mi Salvador. Quiero ser aquel instrumento que uses para anunciar las buenas nuevas de salvación. Quiero ir, Señor, pero prepárame para yo poder cumplir con esta responsabilidad. Te acepto, Jesús, como el Señor de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén.